Bien, continuamos entonces con la Ley 8/2008, la Ley de Salud de Galicia, y en este caso con las prestaciones sanitarias del Sistema Público de Salud de Galicia. Con respecto a lo que vamos a ver ahora, os comento. El artículo 56 ha sido modificado el 30 de diciembre del 2022 y se entró en vigor esa modificación el 1 de enero del 2023, ¿vale? Pero vamos a verlo detenidamente. Sobre todo los artículos que han sufrido modificaciones en 2021 son del artículo 61 al 66, que no son demasiados, ¿vale? Entonces, vamos a pasar al principio bastante rápido para poder llegar a lo que son novedades realmente. Aquí tenéis el tema de las prestaciones sanitarias, ¿vale? Prestaciones sanitarias, ya veis, el transporte público, salud pública, atención primaria, atención hospitalaria, atención sociosanitaria, farmacéutica, etcétera, etcétera. Vale, seguimos al 49 y nos habla de que la prestación de salud pública, que comprende pues todas esas enumeraciones que vais a ver a continuación, pues veis que tiene bastantes números, ¿no? A estos 4 se le suman otros 5, se le suman otros tanto. Ahí tenéis la definición que se incluyen las prestaciones sanitarias. Vale, nos define este artículo 50 la atención primaria. Vamos a ver, este artículo desde el 2019 no ha sufrido modificaciones, pero sí sufrió una modificación en 2018 y sí que se incidió en las últimas convocatorias, incidieron sobre el tema de la atención primaria, ¿vale? Pero ya os digo, es una modificación del 18, ¿vale? Entonces, seguimos porque a lo que quiero irme son a las novedades del 21 y del 22. Nos pone que incluye la atención primaria, ¿vale? El catálogo de lo que incluye, ahí lo tenéis todo enumerado. Simplemente yo creo que le daría una lectura y ya nos dice lo que incluye la atención hospitalaria, que también esta parte sufrió modificaciones en el 18. Ahí la atención hospitalaria corresponderá a las siguientes funciones, ¿vale? De hecho, aquí, pues fijaros, el tema de la rehabilitación en pacientes con déficit funcional recuperable fue objeto de examen, pero como os dije hace un rato, modificaciones del 2018. Vale. Bien, seguimos con la hospitalaria. Ya veis que estoy pasando muy rápido porque mi objetivo es llegar al artículo 61. Vale, seguimos con eso, la atención hospitalaria será prestada ¿dónde? Y además en régimen de pues, consultas externas, ahí lo tenéis todo. Nos define qué es la atención a urgencias y emergencias, quién presta esta atención, nos habla de situaciones catastróficas también, ¿no? Bien, continúo con el artículo 53, que nos habla sobre la atención sociosanitaria, ¿vale? Nos la define. ¿Qué más nos dice? Nos dice lo que comprende. Vale, seguimos. Nos habla sobre las prestaciones farmacéuticas, ¿vale? Sobre las prestaciones ortopédicas, pero ya os digo, aquí no tenemos novedades. Nos habla sobre el transporte sanitario. La única notita sí, donde pone aquí la indicación corresponderá al personal sanitario que preste la asistencia, antes ponía al facultativo, ¿vale? Y se cambia simplemente facultativo por personal sanitario. Pero yo creo que es una corrección de lenguaje, de tipo de lenguaje, más que una corrección relevante. Bien, seguimos, nos habla el 57.3 sobre los productos dietéticos, nos habla sobre las prestaciones complementarias el 58. En el 59 desarrollan el tema de las prestaciones y servicios sanitarios financiados públicamente. En el 60 la cartera de servicios. Y por fin llegamos al capítulo 6, que es la planificación del sistema público de salud, la estrategia gallega de salud y sus instrumentos de desarrollo sectorial y territorial. Bien, y a partir de aquí
es donde nos vamos a detener entre estos artículos 61 y 66, que son las grandes novedades, ¿vale? Es un capítulo, como os digo, modificado por la Ley 8/2021, realizando un cambio bastante profundo. Nace la Estrategia Gallega de Salud, o sea, esta modificación del 21 hace nacer la Estrategia Gallega de Salud y hace desaparecer el Plan de Salud de Galicia. Hasta el 21 existía el Plan de Salud de Galicia, que con esta modificación desaparece el plan y nace la estrategia. Cambiamos plan por estrategia, ¿vale? Plan de Salud de Galicia, Estrategia Gallega de Salud. Vale. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 61? Nos habla sobre la Estrategia Gallega de Salud y nos dice que la política sanitaria gallega se programará mediante un documento estratégico de carácter plurianual denominado Estrategia Gallega de Salud. ¿Qué es la Estrategia Gallega de Salud? Pues ese es ese documento estratégico, ¿vale? Estrategia Gallega de Salud, documento estratégico, que programa cómo, por qué camino va a ir la política sanitaria gallega. Vale. Nos define, estos artículos que vienen a continuación nos va a hablar largo y tendido sobre la Estrategia Gallega de Salud, ¿vale? Que debe tener un carácter integral, definiendo sus prioridades, los objetivos y que además se centrará en esos campos de salud pública, prevención de riesgos sanitarios, promoción de salud, investigación, innovación, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, aquí es interesante echarle una buena ojeada a estos artículos del 61 al 66, porque, como ya os dije, son una novedad y esta Estrategia Gallega de Salud está naciendo con esta modificación. Aquí nos salen los contenidos de la Estrategia Gallega de Salud, que debe contemplar al menos, ¿vale? No nos dice... no nos limita, nos dice que por lo menos debe contemplar todo esto que viene a continuación, ¿vale? Estos 4 puntos. Pues la identificación de los principales problemas de salud de la población gallega, la identificación de las áreas de mejora, las intervenciones sanitarias y acciones necesarias para mejorar los resultados en salud, ¿no? Y el plazo de vigencia de ese documento estratégico. Al principio nos decían que era plurianual. ¿Cuántos? Plurianual son varios años, ¿no? ¿Cuántos años? Pues eso nos lo tiene que decir la estrategia. Esta estrategia estará vigente durante 2, durante 3, durante 4. ¿Cuántos años? Vale. Sigamos con el 63, otro artículo modificado por la Ley 8/21 y lo que nos habla es sobre la tramitación de la Estrategia Gallega de Salud. La Consellería de Sanidad elabora un borrador, ¿vale? de esa estrategia gallega de salud, basado, pues, ¿en qué? En evidencia científica, indicadores, etcétera, opinión, personas expertas, etcétera, etcétera. Ese borrador es sometido a información pública. Y una vez evaluadas las aportaciones que se pueden haber realizado en ese procedimiento de información pública, el borrador se remite al órgano superior de la Administración Autonómica competente en materia de igualdad para que emita un informe sobre el impacto de género, ¿vale? Sigue el caminito de esa Estrategia Gallega de Salud. La Consellería de Sanidad presenta el proyecto de Estrategia Gallega de Salud al Consejo Gallego de Salud, al Consejo Asesor del Sistema Público de Salud de Galicia y al Consejo Asesor de Pacientes de Galicia, ¿vale? Visto el conjunto de delegaciones, esto es todo lo que es la tramitación, ¿no? de esa Estrategia Gallega de Salud. Ya veis que tiene un camino bastante largo y tedioso, ¿no? Existen sugerencias, informes, se eleva el proyecto al Consello de la Xunta para su aprobación. Una vez aprobada, presentada al Parlamento, ya veis, la propone la Consellería de Sanidad, va al Consello de la Xunta y se aprueba. Y luego va al Parlamento de Galicia, ¿vale? Además de remitida al Ministerio de Sanidad para su conocimiento, ¿vale? Y publicada en su texto definitivo en el portal de Transparencia y Gobierno de la Xunta de Galicia. La Consellería de Sanidad va a informar anualmente sobre los progresos, sobre el cumplimiento de los objetivos que se han marcado en esa estrategia de salud, ¿no? Bien, seguimos con artículos introducidos en el 21, ¿vale? El 64.
Recordad que el 61, el 66, el 64 nos habla sobre el desarrollo sectorial de la Estrategia Gallega de Salud. Veis que estos artículos se están centrando todo el rato en el tema de la Estrategia Gallega de Salud, ¿no? ¿Qué nos dice? Que la Consellería va a poder aprobar planes o programas específicos para desarrollar aspectos concretos de la Estrategia Gallega de Salud. Como dijimos, la Estrategia Gallega de Salud es una autopista de 4 carriles para cada lado y en esos 4 carriles, pues, ¿qué vamos a poder decir? Pues este carril se dedica a esta cosa, este carril se dedica a esta cosa. Entonces, ¿qué van a ser eso? Los planes o programas específicos para aspectos concretos y para poder trabajar mejor esos aspectos concretos, ¿no? Bien. El artículo 65, de nuevo, otro artículo introducido por la Ley 8/21, de que nos habla del desarrollo territorial de esa Estrategia Gallega de Salud, ¿no? Y los planes de salud de área. Nos dice que los órganos de dirección y gestión de las áreas sanitarias habrán de elaborar planes de salud que adapten las directrices definidas por la Estrategia Gallega de Salud. Como os decía, la Estrategia Gallega de Salud nos pone el camino. Las áreas de salud, las áreas sanitarias tienen que seguir ese camino, ¿vale? Bien, un poco quedarnos con esa elaboración de planes de salud adaptados a las directrices de la Estrategia de Salud y echarle un vistazo. Luego, ahí os viene un poco el procedimiento de elaboración de esos planes de salud, ¿no? Y el artículo 66 nos habla sobre los planes locales de salud. Nos dice que los equipos directivos de los centros de salud elaborarán planes locales de salud que definan prioridades en la mejora de la salud comunitaria de sus zonas sanitarias. Planes que habrán de contemplar medidas específicas para el abordaje de las prioridades marcadas por la Estrategia Gallega de Salud. La Estrategia Gallega de Salud es lo grande, luego se nos va a las áreas sanitarias y, por último, en los planes locales a los centros de salud, ¿no? Bien, y hasta aquí la parte más relevante de este área, ¿no? También en esta parte tenemos el capítulo 7, que nos habla sobre la organización territorial del Sistema Público de Salud de Galicia. Aquí es donde, bueno, se introdujeron muchas modificaciones en 2018, ¿no? El artículo 67 nos habla sobre la organización territorial, con las 7 áreas sanitarias de Galicia, ahí las tenéis especificadas. Nos dice que el Sistema Público de Salud de Galicia que se ordena territorialmente en áreas sanitarias, en distritos sanitarios, en zonas sanitarias, ¿no? Ahí tenéis el embudo de alguna forma, Sistema Público de Salud, áreas sanitarias, distritos sanitarios y zonas sanitarias. Nos dice que las áreas sanitarias son distritos sanitarios, los distritos sanitarios, y las zonas sanitarias vendrán determinados por criterios de carácter funcional, considerando condiciones geográficas, demográficas, epidemiológicas y de accesibilidad. Esto lo habíamos visto ya también en la Ley General Sanitaria, ¿no? Esos criterios a los que tenían que ajustarse. No siempre va a ser la provincia, pero os acordáis que era una al menos por provincia. Nos habla, esto también todo se modificó en 2018, de hecho fue relevante en la última convocatoria. Nos dice eso, recalcar aquí un poco lo de la singularidad de la zona geográfica, los factores sociodemográficos, sociosanitarios, demográficos, laborales, etcétera, etcétera, vías de comunicación, todo va a tener que ver un poco con la delimitación de esas áreas sanitarias. Nos dice aquí el 68 que las áreas sanitarias les corresponde la gestión integrada de los recursos sanitarios asistenciales públicos existentes en su ámbito territorial, así como las prestaciones y programas que se desarrollan en este ámbito. Vale, nos sigue hablando sobre el tema del área sanitaria, que yo os diría echarle una leída. En principio eso, modificación del 18. Todo esto que estamos viendo se modificó en el 18, pero tenemos modificaciones mucho más recientes que yo entiendo que pueden ser más relevantes. De todas formas, eso, áreas sanitarias, distrito sanitario, que son divisiones territoriales de las áreas sanitarias. Cada distrito cuenta con un hospital en su ámbito geográfico, ¿vale? Cada distrito va a tener al menos un hospital. Las zonas sanitarias son las unidades básicas de prestación del servicio sanitario. La división en zonas sanitarias de cada distrito se realizará atendiendo a criterios de carácter funcional, considerando las condiciones geográficas, demográficas y epidemiológicas y de accesibilidad. Ya veis que esas
condiciones siempre se destacan, ¿no? De nuevo, este artículo se modificó en el 18 también, pero en el 18. Vale. Con respecto al capítulo 8, que nos habla del Sistema de Información de Salud y Evaluación del Sistema de Salud de Galicia, aquí os digo, sobre este capítulo son los artículos 71 y 72 y básicamente son artículos que se han tocado tan poco en los últimos años que simplemente os recomiendo pues, su lectura. El 71 habla sobre el Sistema de Información de Salud de Galicia y el 72 sobre la evaluación del Sistema de Salud de Galicia. El capítulo 9 nos habla de la financiación del Sistema Público de Salud de Galicia. Nos habla sobre que se financiará siempre con criterios de autonomía, equidad, racionalidad, sostenibilidad, solidaridad y suficiencia presupuestaria, ¿vale? Nos habla sobre las fuentes de financiación, un poco pues contribuciones de las corporaciones locales, los rendimientos de los bienes y derechos que tengan adscritos y subvenciones, donaciones y contribuciones voluntarias. Vale, nos habla el capítulo 10 de los contratos de servicios sanitarios. Es un solo artículo, ¿vale? El artículo 74. Y de este artículo, pues también os recomiendo una lectura muy por encima porque tampoco ha habido grandes modificaciones. Y hasta aquí esta parte.